Escuchábamos en el bloque anterior cómo Lorenzo Córdoba, consejero del INE, no se enganchó, no le dio una respuesta directa a las acusaciones que recibió y sobre todo amenazas por parte de Félix Salgado Macedonio, el aspirante a candidato en el estado de Guerrero. Pero detrás de todo ello continúa algo interesante que merece el análisis, y es conocer qué sigue para los consejeros. Ya están siendo señalados y posiblemente sujetos a un juicio político. Se estará promoviendo próximamente y de esto conoceremos sus consecuencias, aparte también de las posibilidades de reformar al Instituto Nacional Electoral. Pero en esta figura de los consejeros y lo que les ha estado sucediendo, hay también que conocer cómo pudiera cambiar la percepción que existe de ellos, si no es que ya se ha estado modificando en las últimas semanas. Por ello, sumamos a nuestro espacio en esta entrevista al maestro Fernando Gesto Martínez Mansur, quien es también consultor internacional en materia electoral y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Hacerle esta pregunta en directo: ¿qué sigue para los consejeros después de todo el remolino en el que se han visto involucrados después de las determinaciones que se tuvieron respecto a las candidaturas en Michoacán y Guerrero, mucho a otras que también se fueron retirando? ¿Saldrán perdiendo ellos después de toda esta situación? Muchas gracias por la invitación, Francisco, y es un gusto estar con todo tu auditorio. Pues mira, yo creo que lo que tienen que seguir haciendo los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral es su trabajo, y su trabajo es la organización de las elecciones. No hay que perder de vista que estamos frente al proceso electoral más grande de la historia en México, y una de las funciones, la función principal del Instituto Nacional Electoral es organizar estas elecciones, ¿no? En materia federal, organizando las elecciones de la Cámara de Diputados, y en materia local está pues auxiliando y teniendo algunas cuestiones sobre las 15 gubernaturas y todas las elecciones locales. Entonces, desde mi punto de vista, pues el INE es un organismo técnico de organización y no político, por lo que tienen que seguir haciendo es su trabajo técnico de organizar elecciones, que lo han hecho desde hace más de 25 años. ¿Considera, maestro, que habría sido un error que los consejeros respondieran directamente a todo lo que se les ha venido señalando en los últimos días por haber hecho lo que usted ya lo señala, haber hecho su trabajo, haber aplicado la ley? ¿Estarían cayendo ellos en un error, sobre todo por la imagen que podrían dar y porque, como lo señala, pues estamos en un proceso electoral y ellos tienen que enfocarse en otras chambas? Así es, Francisco. Yo creo que pues el árbitro electoral no puede caer en provocaciones. El árbitro electoral tiene que responder con fuerza, como lo hicieron todos, prácticamente todas y todos los consejeros, no nada más el consejero presidente, sino todos y todas se respondieron a través de que condenan cualquier tipo de violencia en los procesos electorales, y en ese sentido, pues creo que el Consejo General del INE pues tiene que responder cumpliendo con la ley, ¿no? Haciendo cumplir su mandato constitucional y legal, y sobre todo porque, otra vez, la organización de las elecciones es una cuestión técnica y no política, y también no hay que perder de vista que el Instituto Nacional Electoral sí tiene a su Consejo General, pero tiene a miles de mexicanas y mexicanos que están todos los días en la organización de las elecciones. Y, por ejemplo, el conteo de votos y quienes van a recibir los votos van a ser nuestros y nuestras vecinas. Entonces, ciudadanos comunes y corrientes, y entonces no hay que perder de vista que el Instituto Nacional Electoral no solamente lo conforman sus consejeras y consejeros, sino todas y todos los funcionarios y todos los mexicanos. Es una de las instituciones que goza con mayor confianza en la sociedad mexicana, y hay que cuidar a nuestro árbitro electoral. Llama la atención, maestro, que en este caso en particular se les está cuestionando haber aplicado la ley. Pareciera que se busca que las leyes sean a modo todavía para quienes están en la clase política, y aunque presenten argumentos de distintos tipos, pues lo que cometieron al final quienes les están quitando la candidatura fue incumplir con las leyes electorales. Con este tema y la amenaza de reforma al Instituto Nacional Electoral, ¿qué mensaje podrían estar enviando, sobre todo para las personas que pues están empezando a creer que sí, en realidad el instituto ha estado actuando mal, como lo quiere calificar Morena? Pues mira, Francisco, yo creo que esta historia ya la hemos vivido, y no nada más en México, sino en otras partes del mundo. Este fantasma que empieza a haber de fraude electoral, que lo empiezan a tener
pues a decir algunos actores políticos, no le ayuda nada a nuestra democracia. Lo vimos con nuestro país vecino en Estados Unidos con las últimas elecciones, en donde desde el propio gobierno se empezó a decir que había una posibilidad de fraude electoral y vimos cómo terminó. La cuestión es que no hay que debilitar a nuestras instituciones que han realmente pues respondido a una transición democrática en donde las últimas elecciones a nivel federal presidenciales ha habido alternancias pacíficas y democráticas. Entonces creo que es muy importante dar el mensaje que hay instituciones democráticas que no se crearon ayer, sino que se crearon hace más de 25 años y que existen los canales institucionales, jurisdiccionales, para pelear lo que decida en este caso el Instituto Nacional Electoral ante el Tribunal Electoral. Y entonces a partir de ahí pues hay un caudal institucional que garantiza que todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral se ajusten a los principios de legalidad y constitucionalidad. ¿No ve necesario a este punto, maestro, que exista una reforma hacia el Instituto Nacional Electoral, aunado no al tema que están viviendo con la polémica del retiro de candidaturas, pero en este tiempo ya señalaba más de 2 décadas de existencia? ¿Ya será necesario hacer alguna reforma pertinente para evitar sobre todo hechos como este que pudiera llegar desde ese sitio, pero esperando que no sea motivado por un tema político, sino técnico, como ya lo señalaba? Pues sí, claro, una institución siempre tiene posibilidades de mejora, ¿no? No hay reformas electorales acabadas. Entonces, siempre hay lecciones aprendidas en cada proceso electoral. Lo que creo que no es conveniente es que en este momento se empiece a hablar de estas reformas porque estamos en medio de un proceso electoral donde tenemos las reglas claras y ya. Ahora, lo que sí creo es que desde el punto de vista estructural y de fondo, el Instituto Nacional Electoral funciona y funciona bien, ¿no? Hemos constatado que hemos tenido elecciones democráticas y en ese sentido, pues creo que sí se pueden hacer ajustes. Nuestra última reforma electoral, gran reforma electoral que se creó, pasó del IFE al INE, fue en 2014, entonces creo que podrá haber ciertos ajustes, supongamos en temas de fiscalización, que fue el tema de la cancelación de candidaturas. Podemos reforzar esos temas de fiscalización, pero yo creo que no da para borrón y cuenta nueva. Tenemos instituciones consolidadas y lo que tenemos que hacer no es debilitarlas o cambiar todo, sino nada más fortalecerlas y pues ver exactamente cuáles son sus funciones. Hablaba también de la fiscalización, maestro, y en temas económicos relacionados al instituto, algo que han estado argumentando, no nada más ahorita, desde que inició la actual administración federal, sobre todo cuando llegó con este tema de ahorrar el dinero, de que todo fuera un poco más austero. Los institutos, en específico el Instituto Nacional Electoral, pues mantuvo el mismo nivel de ganancias, lo que les pagan a los consejeros. En esta parte también habrá necesidad de hacer los ajustes necesarios para que no sean pues gastos tan altos los que se necesitan en este instituto. Sí, claro, habrá que revisar cuáles son las actividades del instituto. Lo que sí no se puede hacer es pegarle al presupuesto para organizar elecciones, porque entonces ahí no nada más perdería el Instituto Nacional Electoral, sino perdería la ciudadanía en general. Entonces tenemos que garantizar que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, los institutos de los estados, tengan el presupuesto suficiente para organizar elecciones. Creo que en otros temas sí podríamos haber algunos ajustes presupuestales y también no hay que perder de vista que también el presupuesto es muy alto porque el INE es el que maneja el financiamiento público de los partidos políticos. Entonces, mucha parte de ese presupuesto se va a los partidos políticos porque nuestro sistema electoral funciona que los partidos políticos reciben recursos públicos a través de esta figura del financiamiento público. Entonces, bueno, pues también habría que revisar el modelo de financiamiento de los partidos políticos. Me quedo con varios de los mensajes, de los pensamientos que nos comparte, maestro, y sobre todo esperemos que esto pueda permear hacia la sociedad, porque lo que intentamos aquí es dejar en claro que hay un aspecto político bien marcado en este conflicto, pero también hay aspectos técnicos y leyes que se aplicaron, de las cuales no se supone que alguien puede escapar
porque quiere o no quiere o que se tengan distintos niveles de aplicación de las leyes, en este caso electorales. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado y esperamos tener próximas ocasiones para poder platicar con usted de estos y otros temas. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Estamos pendientes.